En el año 1974, a raíz de la visita del doctor Gilbert Delgado, entonces decano de la Universidad de Gallaudet de Washington, se trajo el proyecto Evaluación de los programas y de las oportunidades para niños y adultos sordos en Costa Rica. Con este plan, se coordinó el primer proyecto para recopilar las señas usadas por los sordos del país y establecer así el lenguaje de señas costarricense. María Infante, 2005. Viene a interesarse. Él toma interés por el país porque Costa Rica pues comienza a tener también un atractivo turístico y el doctor Delgado por sus antecedentes mexicanos pues se interesa y quiere conocer Costa Rica y de paso como una persona líder, digamos, en cuanto a la lucha por los derechos de las personas sordas, a pesar él de ser oyente, decide venir a Costa Rica y hacer esa investigación. En esa primera fase de investigación nos acompañaron varias personas, contacto, la doctora Gloria Campos, que fue, Gloria fue, digamos, la primera persona que nos trajo a los que éramos docentes de sordos en el año 71 o 72, nos trajo a nosotros una novedad, a los docentes de sordos. La novedad era que ella venía con unas tarjetas grandes así, con el alfabeto manual. Viene Gloria y nos muestra este otro panorama y comienza a hablar de lo que es comunicación total. Entendiendo lo de comunicación total, luego ya vimos malentendido, como hablar y hacer señas al mismo tiempo. Ya después entendemos que eso no puede ser, que no se pueden utilizar dos códigos distintos, dos códigos lingüísticos distintos al mismo tiempo, porque la lengua de señas como tal conlleva una estructura gramatical, fonológica, me atrevo a decir, a pesar de no ser hablada, oral, fonológica distinta de lo que es la lengua oral. Pero bueno, así se conocía la comunicación total. Entonces, cuando viene el doctor Delgado, ya nosotros acá estábamos de alguna manera con la pajita tras la oreja y entonces se cita a los muchachos sordos adultos que habían sido egresados de Guadalupe que vengan acá y comienzan a hacerse una serie de videos, no sé con qué tecnología, pero una serie de videos, capaz que eran cámaras de 8 milímetros, no lo sé. Comienza el doctor Delgado a grabar a los muchachos sordos. Se les ponía una palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice usted esto en la lengua que en ese momento existía en Costa Rica? Era una lengua bastante pictográfica, ¿verdad? Ser filmados y el doctor Delgado a seguir interesándose. Y entonces surge la inquietud de que por qué no becar a una educadora costarricense que fuese a estudiar a Gallaudet. Gallaudet University pues es como la meca de la educación del sordo en el mundo entero. Entonces, éramos el equipo Gloria Campos, Mima Bravo, que era como nuestra coordinadora, y que se ponía muy brava porque a veces jugábamos demasiado, Gerardo Solano, Marianela Murillo, Ana Victoria Torres. Eran los que nos sentábamos en la Facultad de Educación en las noches a describir señas. Y era realmente un reto. ¿Cómo describe usted una seña? Tuvimos que inventarnos, por así decirlo, todo un código para la descripción de la seña. De hecho, en el libro, Hacia una nueva forma de comunicación, pues está las descripciones, pero es realmente un reto fue hacerlo, pero bueno, se logró, costó muchísimo, pero se logró, inclusive como nos dividíamos en equipos de dos para la descripción de señas, luego encontrar ese lenguaje común. Mira, es que yo digo que bautizo, la mano se pone en posición, la mano izquierda en posición de ángulo recto, en fin,
¿qué significaba eso? Entonces tuvimos que encontrar un código lingüístico para poder hacerlo. Pero fue un reto lindísimo. Como faltaban fotos todavía por tomar, es decir, de Gallaudet se trajo una buena cantidad de fotos. Entonces le pedimos a María Infante, una de las líderes que mencioné al principio, a María Infante que se uniera al equipo, por supuesto, porque María, casada con Coqui Jiménez, un muchacho sordo, fotógrafo en Cartago, pues nos dijo, bueno, pues las fotos se pueden tomar en el estudio de mi esposo. Y allá fuimos a Cartago a tomar fotos. Entonces hay fotos eminentemente nacionales también. Y allá entonces en el estudio de Coqui y María, pues seguimos tomando y formando el libro. Pues el Ministerio de Educación apoyó con la publicación del texto. Mima estaba trabajando en el Ministerio de Educación, la licenciada Marlene Rodríguez, quien era la directora del Departamento de Educación Especial en el Ministerio, así se llamaba, llamó a Mima para que trabajara con ella y entonces Mima hizo equipo con la licenciada Iris Rivera. Iris era pues de un pensamiento, de una filosofía totalmente oral y Mima de una filosofía de lengua de señas. Entonces pues se trató de conformar un equipo y con mucho respeto trabajaron ambas. No hubo ningún problema en impulsar la publicación del libro desde el Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio de Educación es el que sufraga los gastos de la publicación del libro. Ciertamente el libro pues cuenta con una edición muy limitada. Desafortunadamente se han perdido muchos ejemplares y es una pena, o mucha gente, en Progreso teníamos varios y se los robaron. Usted sabe cómo en las bibliotecas se roban cosas la gente. Así es que es una pena, pero mucha gente lo tendrá por ahí perdido, pero esos son tesoros que conforman precisamente el historial de la educación del sordo en este país y de la reivindicación de derechos de las personas sordas en este país. Este Progreso, entonces, también apoya iniciativas de las personas sordas y nos dio mucho gusto apoyar a la licenciada Diana López en el diseño de su libro y publicación de su libro Comuniquémonos Mejor. Así es que el libro de Diana es uno de los, digamos que nosotros somos como las abuelitas, porque los abuelitos, Progreso apoyó a Diana en su trabajo, absolutamente, y estamos muy orgullosos y orgullosas de haberlo hecho de esa manera. Debemos dejar a las personas sordas pertenecer a su grupo y que se sientan orgullosas de ello. Enseñémosles habilidades para que tengan las armas necesarias para enfrentarse al mundo oyente, para que puedan ser sus propios líderes. Pensamiento de Mima Bravo. Fue en 1960, por ahí, cuando yo entré a la universidad, entonces estudiar educación especial. Y entonces me dieron como una práctica. Y me dijo la profesora, usted tiene que buscar una clase o un grupo de personas que sea retardo, o sordos, o ciegos, todo lo que sea, pero que tiene que hacer una práctica y trabajar con ellos por 6 meses. Y entonces fui ante problemas dimensionales, estaba lleno, había muchos practicantes. Entonces después fui a retardo y también. Entonces por último dije yo, bueno, voy a llevar sordo. Y entonces en este momento, no esto que me pasó, me nombraron. Y la Virgen Poderosa, que ahora se llama está. Entonces ahí estaba Gloria Campos, Ana Rodríguez, Irina, Garrote. Después de otra profesora, era como 4. Entonces, el primer día que yo fui a trabajar con el grupo, yo estaba como muy inocente, muy joven, yo tenía como 18 años.
cuando vi al grupo que todo el mundo hablaba, pero así rapidísimo. Y yo no hablaba entero porque yo era oralista. Sabía enseñar, pero no estaba como muy metida a la comunidad sorda. Entonces me sentí mal, frustrada de no poder hablar con ellos. Y entonces los chiquitos me dijeron, ay, usted maestra tonta, así, me empezaron a decir, usted es sorda, ¿cómo es posible? Me dijeron muchas cosas. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo hacen? Entonces me fui a la biblioteca de la universidad y me empezó a buscar los libros, después que raro, no encuentro. Y entonces fui a decir, pero ¿cómo? Entonces una amiga mía me dijo, vaya a la asociación, págame ahí mismo, para que tenga materiales. Entonces, en este momento, estaba por Plaza Viges, y era una asociación chiquitita y así. Y me acuerdo que dijo, a las 6 de la tarde, y entré y me salieron todas personas sordas adultas. Y me dicen, no, me empezó a hablar así rapidísimo. Entonces, después conocí a otro, y era Ana. Y me dice que tengo que estar, él era amigo mío. Entonces, mira, yo necesito un libro de ella para poder aprender. Y dice, si no hay, entonces tienes que ver cómo hacen, tenemos que ver cómo. Entonces, uno, ir a la asociación y dos, aprender con los chiquitos, porque no hay material. Entonces pasó el tiempo y dije, yo no, tiene que haber algún material, no sé qué. Entonces empecé a ir a una soda, a un restaurante, a estudiar, entonces con servilleta. Y entonces lástima porque yo lo tenía guardado, pero me perdí. Y entonces empecé a hacer como dibujo, pero así digamos. El chiquito me decía, casa. Yo le entregaba un dibujo. Te dice eso, casa, y no sé si casa. Entonces yo como un garabato, con la mano, así como. Entonces empecé a guardar el papelito, como una caja de madera. Después de encima era una tapa de vidrio. Y abajo era como un foco, como un bombillo, mejor dicho. Entonces cada dibujo, pero improvisé. Ese dibujo lo poníamos ahí, encima del vidrio. Entonces hacíamos como calcar, como decir copiar, no también es como copiar, pero haciendo el trazo, con papel de cera, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a guardar, así lástima que boté todo el material. Entonces empezamos a guardar y todo. Y al final empezamos a armar nosotros este cuadrito, todo el cuadrito, una hoja corriente, todo el cuadrito. Empezamos a ponerlos así. Y yo misma hice la redacción, pero una máquina de escribir esa época. Imaginaba, tú empezaste a hacer todo. Cuando terminamos, esta era la primera parte. Yo sentí que no era como para mí, porque tú, no, yo y mi hijo lo he hecho, y no lo va a entender. Yo dije, Dios mío, yo tipo más, entre comillas, mentira, la paternidad, dije yo, y le digo yo a Rafael, yo creo que me equivocaron. Entonces me dice, porque yo está bien para los papás, o para gente que sepa leer, pero un niño y dos, de 3 años, ¿cómo vamos a hacer? Dice, ay, no sé. Entonces, ay, no te lo ocurrió. Entonces guardamos eso, y pasó como 2 años, guardamos. Pero en una, no sé cómo fue, estaba ante un curso de cena. Y entonces dentro del curso de cena apareció un dibujante fabuloso que se llama Jorge Vargas. Y él me dijo, no, si quiero ayudarte para hacer el libro, pero me dijo, ¿por qué no me hacemos tu libro de cena? Entonces yo le dije, yo ya lo oíste, pero yo te estoy guardando. Entonces tengo un motivo y me dijo, no, hagámoslo. Entonces, bueno, entonces yo conté la primera parte. Y me dijo, está bonito eso, pero yo quiero hacerlo algo para el libro. Entonces ahí empezamos a hacer la segunda parte. Es diferente, porque la primera parte es con un diccionario, de la A hasta la el primero, no me acuerdo, hasta la F. Sí. Esto fue con un diccionario, pero con él empezamos a hacer como por lecciones, lección 1, que es relaciones familiares, lección 2, los colores,
Entonces, nada, eso, ¿Cómo escogieron las señas? entonces ahí dice, esta es la tercera, este es el libro 3, este es el libro 3, entonces está ahí dice tercera parte, lecciones, para que la persona cuando vaya a los cursos, ya tenga sus lecciones, digamos, vamos a ver religión, entonces está ahí, pero porque si yo me hacen un librito pequeñito con un folleto de la asociación Misma Bravo, que ella está dando curso de cera, pero en español, si no, la verdad es que decía, comuniquemos, lo tengo así, entonces. La educación de las personas sordas ha estado marcada desde sus orígenes por una discusión metodológica que se centra en la idea de usar o no la lengua de señas en el aula. Esta discusión, que tiene ya más de 220 años, impide ver la necesidad de ofrecer a cada persona sorda todos los recursos posibles para potenciar sus capacidades. Oviedo, 2008. Bueno, la lexicografía es el arte de hacer diccionarios. No solamente diccionarios, también se pueden hacer glosarios o también grupos de vocabularios, ¿verdad? Hay que tener claro que hay una gran variedad de posibilidades a la hora de registrar el vocabulario. Por ejemplo, existen vocabularios que son específicos de una jerga, ¿verdad? O bien son más bien diccionarios de tipo por materias. Pueden haber diccionarios también que solamente se registran costarriqueñismos, en el caso nuestro, ¿verdad? O por otro lado también pueden ser únicamente glosarios de un libro, ¿verdad? Y eso hace grandes diferencias. La lexicografía es muy antigua, ¿verdad? Tenemos inclusive datos de los primeros lexicógrafos en la India, ellos empezaron a hacer los primeros registros. Luego tenemos fuertes obras como la de Nebrija, que ya esa es en 1500. Él se encarga de hacer toda una compilación, ¿verdad?, de vocabulario del español, y Nebrija además hace toda una descripción gramatical de la lengua y es la base para todos los diccionarios posteriores, y todavía continuamos con los diccionarios de Nebrija y las gramáticas de Nebrija, ¿verdad? Y en todas las lenguas, donde surgen también en gran parte los diccionarios. Bueno, muchos surgen como diccionarios bilingües por el contacto con las nuevas culturas. Entonces, grandes reyes, por ejemplo, los reyes de España en particular, pidieron hacerle a todos los españoles cuando llegaron a América que empezaran a levantar diferentes listados del vocabulario, ¿verdad?, que se presentaban en las diferentes lenguas, porque eran muchísimas las lenguas indígenas en América. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer listados de vocabulario, básicamente sin tener realmente la técnica científica, ¿verdad?, para elaborar un diccionario. Bueno, en realidad la técnica lexicográfica, ¿verdad?, la metodología que se utiliza para hacer un diccionario está directamente relacionado con la forma en que se toma la muestra para poder realmente recoger, ¿verdad?, o recopilar las palabras que son verdaderamente válidas en esa lengua. Se habla de que aproximadamente, en términos de lenguaje oral, más o menos una persona adulta medianamente formada maneja más o menos 15,000 palabras. Pero un diccionario que realmente tenga peso tiene que tener por lo menos 75,000 palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se recogen hablantes de diversas estratos sociales, niveles educativos, que pertenezcan a grupos sociales diversos, ¿verdad?, etarios, geográficos, y con base en eso, entonces se hace todo un muestreo para recopilar la muestra, y más o menos con campos de 2,000 palabras. Luego se hacen cruces para ver la incidencia de esas palabras o el nivel de frecuencia, ¿verdad?, que es la otra forma en que también pues, se aplican fórmulas de la estadística, ¿verdad?, para determinar entonces cuál es el corpus que se va a utilizar para definirlo. Entonces, esa es como la principal diferencia, diría yo, que
que puede hacer entre un glosario simplemente que es antojadizo y que es más bien una percepción personal, quien decide hacer un glosario, hacer ya un diccionario que requiere entonces de todo un mecanismo científico. Ahora, para poder hacer también un muestreo de la lengua o del vocabulario más específicamente, se necesita tener entonces una descripción gramatical de esa lengua, ¿verdad? Porque el vocabulario no simplemente palabras, hay palabras que son polisémicas, significan muchas cosas, hay palabras que tienen, dependiendo de la función en la oración, cumplen un nivel gramatical distinto de las 9 partes de la oración. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de hacer esas descripciones precisamente porque si no tenemos una verdadera gramática bien determinada, será muy difícil entonces darle estatus a esa palabra. Bueno, es muy importante porque es un poco como sentirse, ¿verdad? Al principio cuando se tuvieron los primeros contactos con las lenguas de otras culturas. Y bueno, lo primero que se hizo en aquel momento, estamos hablando de 500 años atrás, en fin, ¿verdad? Dependiendo de la cultura que tuvo contacto, lo primero que se hizo fueron listados de palabras, porque era una forma de registrar de alguna manera, ¿verdad?, esa nueva lengua. Entonces, por lo menos, aunque no tuviera gramática, si se tenía un aproximado de vocabulario, podría haber alguna comunicación básica. Yo creo que han sido esfuerzos muy valiosos desde el punto de vista del gobierno, de las personas y de la misma comunidad sorda, lograr estos diccionarios iniciales, ¿verdad?, hacia una nueva forma de comunicación con el sordo, que fue el primer documento que salió en Costa Rica por los años 70. Realmente fue un gran esfuerzo porque en Costa Rica no había realmente nada registrado con respecto a la lengua de señas. Por otro lado, como tiene una particularidad de que la lengua de señas no está geográficamente registrada en un solo lugar, entonces habían grandes variantes entre una y otras señas, ¿verdad?, que nadie entendía a veces y no se registraba. Entonces aquí empezó a haber un camino hacia la estandarización de una lengua, que hay que tener, digamos, claro que la lengua tiene un estándar básico general con el que se maneja la mayor parte de la población. A ese estándar puede sufrir diferentes variantes. ¿Cuáles variantes? Bueno, por género, por un asunto etario, por geografía, podría haber también una variante de tipo como de jerga, digamos, por el grupo al que pertenece, pero que es una variante de la misma lengua, no es diferente, ¿verdad? Pero se requiere sí una estandarización y ese fue el primer paso. Luego viene un gran esfuerzo de parte de Diana López en Comuniquémonos Mejor, que es, bueno, la suma de un montón de vocabulario que se recoge, ¿verdad?, para el momento, y ella hace un esfuerzo con estos libros. Yo creo que estudiamos muchos, aprendimos muchos en los primeros pasos cuando nos iniciamos en Lesco, y todavía mucha gente lo sigue utilizando para como una forma de consulta, ¿verdad? Yo creo que ha sido realmente un esfuerzo muy valioso. Diana, pienso que realmente el esfuerzo que ella hizo queda para la historia. Esta lengua solo ha sido objeto hasta ahora de algunas descripciones parciales. Tal descripción general se requiere para apoyar programas nacionales de enseñanza formal de la Lesco como segunda y primera lengua, así como para llevar a cabo políticas de planificación lingüística que favorezcan esta lengua. Oviedo, 2008. Realmente todos los antecedentes, el proyecto tiene muchos años de haber sido propuesto, ¿verdad? Desde la asesoría de educación especial, desde incluso la labor que Josefina Bonilla y mucha de la parte de la comunidad relacionada con el trabajo con la discapacidad auditiva, pues
venían interesadas en la necesidad de este proyecto. Ahora bien, hasta el 2008 es que se logra, ¿verdad? Ya concretar el anteproyecto de investigación, que es el que de alguna manera sustenta todo el marco metodológico, ¿verdad? Y el marco teórico para poder dar inicio con el proyecto. Es hasta el 2010, ¿verdad? Que se puede ya pues arrancar con el proyecto. Yo creo que una de las cosas que facilitó el proceso fue precisamente que los objetivos de la investigación estaban muy claros. Entonces, y siempre se resguardó, ¿verdad? Que de todas maneras las dificultades o las cosas que teníamos que resolver en el camino tenían que ver única y exclusivamente con el proceso de investigación, ¿verdad? No con otros factores que de alguna manera están relacionados con la comunidad, pero que no tienen que ver directamente con el desarrollo del proceso, ¿verdad? De investigación. Entonces yo creo que en eso no hubo ninguna dificultad porque los objetivos estaban claros, las etapas del proyecto estaban claros, entonces esto facilitó que de alguna manera cada parte pues tenía claro lo que tenía que hacer y digamos incluso la comisión que se creó para dar el apoyo al proceso en sí mismo potenció, digamos, que cada quien hiciera lo que tenía que hacer, los roles estaban muy claros, muy establecidos y de alguna manera eso permitió que el proyecto caminara, ¿verdad? Más bien las dificultades que nos enfrentamos fue más de orden, por decir, ajeno al proceso, en el sentido de que tuvimos muchas demoras, digamos, por la página web, tuvimos que hacer ajustes, ¿verdad? En cuanto, digamos, a el apoyo de otros elementos que no se habían considerado al inicio de la investigación y que en el proceso se vieron como requerimientos, ¿verdad? Por ejemplo, contratar contratar a la persona que ayudara, digamos, para la transcripción de la glosa, qué sé yo. Entonces, todo esto fueron como requerimientos que el mismo proceso fue llevando, ¿verdad? Pero en realidad yo creo que las dificultades y las demoras que tuvimos fue más que todo por aspectos que estaban fuera, digamos, del proceso mismo, ¿verdad? Y que son parte del proceso además, ¿verdad? Que de una manera lo afectan. Esta investigación es una investigación de corte lingüístico, ¿verdad? Entonces, porque efectivamente la lengua de señas costarricense, la LESCO, es una lengua que no había sido estudiada así, ¿verdad? En términos lingüísticos. Entonces es una investigación que tiene esta característica, ¿verdad? Es una investigación de corte lingüístico, por lo tanto el análisis y el tratamiento de la información fue un tratamiento de este tipo, ¿verdad? Entonces es todo un trabajo muy complejo de investigación, ¿verdad? Porque no es simplemente venir y recoger las señas en una sesión de filmación, sino implica todo un análisis, ¿verdad? De las partes, ¿verdad? Que componen la gramática y sobre esa base construir el diccionario, ¿verdad? Entonces, sí, el corte es un corte lingüístico puramente, ¿verdad? Y obviamente pues se siguen todos los procesos de un proceso de investigación, ¿verdad? Hasta llegar a la presentación de los resultados, que es lo que hoy día tenemos, y la divulgación de los mismos, ¿verdad? Pero básicamente la investigación es una investigación lingüística, por eso es tan importante en cuanto al producto, digamos, de la gramática, porque finalmente tenemos una base, ¿verdad?, científicamente probada que sustenta, ¿verdad?, la lengua como una lengua, ¿verdad?, con su estructura, con sus niveles, con su gramática, que permite de alguna manera potenciar futuras investigaciones. Hay mucha gente, ¿verdad?, que nos consulta a través de la página web, por llamadas telefónicas, que cuándo, ¿verdad?, que cuándo va a estar disponible el diccionario.
hay mucha gente que está llevando cursos, ¿verdad? Y hablo de gente desde padres de familia, docentes, la misma población sorda, ¿verdad? Que, que está muy interesada, ¿verdad? En tener el diccionario como una herramienta para el aprendizaje de la lengua. Entonces, las expectativas son muchas y son muchas desde muchas perspectivas. El diccionario está creado pues para la población oyente, ¿verdad? Que quiera aprender la lengua de señas, pero también para los docentes, ¿verdad? De población sorda que quiera utilizarlo como una herramienta metodológica. También incluso para los mismos padres de familia, los docentes también en la medida en que esto significa el potenciar, ¿verdad? La lengua. Y por otro lado, que es una cosa muy importante, que es de alguna manera buscar si se quiere, la estandarización, ¿verdad? O el uso más frecuente o común de la lengua, ¿verdad? Porque de alguna manera una de las grandes dificultades que se muestran, digamos, con los cursos de la LESCO es que de repente, aunque lleves el mismo curso del LESCO 1, por ejemplo, si lo llevas en diferentes regiones, vas a aprender señas de diferente manera. Entonces, la idea es ir un poquito, pues, contribuyendo a que podamos entonces posicionar la lengua, ¿verdad? Como en primer lugar la lengua materna de gran población sorda y en segundo lugar como una forma de comunicación necesaria, ¿verdad? Para poder más bien fomentar, ¿verdad? Que los procesos de comunicación sean más equitativos, ¿verdad? Y que se logre un poquito más en el avance del derecho a la comunicación que mucha población usuaria de la LESCO requiere. La comunicación es el puente que nos une con el resto de la humanidad. Es el principio básico para el entendimiento y la superación del ser humano. Comuniquémonos mejor, volumen 1. Bueno, un diccionario en línea tiene muchísimas ventajas. En primer lugar, diría yo que como esto es un diccionario visual, ¿verdad? No es necesariamente un diccionario que solo se pueda ver en papel. Otra de las grandes diferencias que se dio con los anteriores es que la fotografía muchas veces no nos da realmente cuenta del movimiento. A pesar de que hay descripciones, nunca va a ser igual poder ver el movimiento real, ¿verdad? En el diccionario. Y es un diccionario con video, entonces tiene esa gran ventaja. Por otro lado, es en línea, va a tener la posibilidad de que se le agreguen y se esté editando, digamos, en forma constante. El arte de la lexicografía no es un arte donde simplemente se termina, requiere siempre revisiones constantes y pienso que también el diccionario de señas costarricenses va a requerir de un esfuerzo de esa naturaleza, de una constante revisión, de actualizaciones. De hecho, podemos pensar que el diccionario famoso de la Real Academia tiene todo un equipo detrás que constantemente está haciendo revisiones e incorporando nuevos términos. Creo que ese trabajo nos espera a nosotros también en el Diccionario de Señas Costarricense.